¿Cuántos aquí crecieron a veces en nuestra cultura católica o litúrgica? Crecimos conociendo algunos credos. Aquí hay las primeras palabras del credo de los apóstoles. Ajá. Yo crecí en esta misma iglesia hace muchos años, era una iglesia muy diferente, y aquí tengo una foto de, la primera página del himnario estaba el credo de los apóstoles escrito en máquina de escribir, y ahora está con un montón de moho. Pero cada mes o 2 meses, yo no recuerdo, leíamos juntos el credo de los apóstoles. Había otros credos ahí, pero era parte de la vida de la iglesia, ¿verdad? Pregunta, ¿para qué existen los credos? Una confesión, eso es para proclamar la fe, ¿bien? ¿Qué más? Un recordatorio, ajá. Un recordar. También a veces se escribieron para combatir herejías. De hecho, el credo de los apóstoles es el primero, ese no se sabe, desde el año 120, 250, tal vez fue evolucionando, pero el credo de Nicea, por ejemplo, se escribió particularmente para corregir la doctrina de la cristología, el concepto de que Cristo es Dios y es hombre, y no eran dos personalidades, era un ser, etc. El credo de Calcedonia, el de Atanasio, por ejemplo, tenía que ver con la Trinidad. Entonces, corregir de que no es un Dios con 3 fases diferentes como agua, hielo y vapor, ¿verdad? ¿Verdad? Corregir la doctrina de la Trinidad. Entonces, el credo de Atanasio es extenso en esa parte de declarar que era la Trinidad. Se escribieron porque habían herejías allá afuera o cosas que estaban diciendo que no estaban bien, y entonces para corregir se reunió toda la iglesia y escribieron un documento oficial con un credo. Y así hay otros credos y confesiones. Hay uno famoso en 1643, la Confesión de Fe de Westminster, y este fue como un catecismo de la iglesia evangélica diciendo esto es lo que creemos, y son muchas páginas diciendo esto es la salvación, esto es la creación de Dios, esto es lo que es el Espíritu Santo, esto es el matrimonio, esto es la familia, etcétera, el pecado, todas las doctrinas. Un catecismo es una manera de entrenar. ¿Cuántos fueron a catecismo en algún momento? Ahí hacen caras también, ¿ok? Yo me acuerdo, mis compañeros iban todos a catecismo, pero yo no sabía qué era, pero me acuerdo que ellos ahí estaban memorizando cosas. En general los credos son para establecer doctrina y para corregir herejías. Ahora, aún nosotros se nos ocurre que casi todos estos credos se hicieron hace como 1000 años o 500 y ya no se ocupa hacer. Pero es curioso que hay unos más o menos recientes. En 1978 se hizo una declaración de Chicago de la inerrancia bíblica. Y un montón de pastores, y muchos, la mayoría están vivos todavía, firmaron esto y estableciendo qué es la inerrancia bíblica y por qué nosotros confiamos en este documento como palabra de Dios y cómo es que confiamos en él. Curiosamente, hay un credo o una declaración que se hizo hace 2 meses. La declaración de Nashville. Y esto principalmente para hablar de qué es el matrimonio, qué no es el matrimonio. Y el matrimonio, para establecer lo que dice la Biblia con respecto al matrimonio del mismo sexo, la poligamia, el adulterio, la fornicación, etc. Y entonces
yo me enteré, me fijé, es una serie de 16 declaraciones, Sofía y yo lo leímos, nos llamó la atención. ¿Por qué creen ustedes que es importante para la iglesia o para un grupo de la iglesia establecer un credo en estas fechas? A ver. Por toda la ideología de género y las dudas que hay afuera con respecto a esos temas. Entonces, ante una nueva situación social, la iglesia necesita fortalecer su doctrina en cierta área. Les leo la primera afirmación de la declaración de Nashville, pero dice: afirmamos que Dios ha diseñado el matrimonio como una unión de pacto para la sexualidad, para la procreación y para durar toda la vida, entre un hombre y una mujer como esposo y esposa, diseñados para simbolizar el amor de pacto entre Cristo y su esposa, la iglesia. Negamos que Dios ha diseñado el matrimonio como una relación homosexual, polígamo o poliamorosa. También negamos que el matrimonio es un mero contrato humano y no un pacto hecho delante de Dios. Y así, primero hay 16 total, y ahí van y uno los va leyendo y uno dice, sí, es necesario tener claridad en estos temas. Ahí les dejo el link del website por si acaso, pero no lo lean ahorita porque se van a perder leyendo ese documento. Hoy quiero hablar acerca del tema de la homosexualidad, la verdad y la compasión. Y tenemos que decir la verdad, pero decir la verdad con compasión. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, vamos a orar y pedirle al Señor su presencia. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara, porque tú hablas hoy día, Señor. Y gracias, Señor, porque tú tienes verdad para nosotros. Y nosotros queremos escucharte y queremos creer tu palabra en lo que dice en estos temas, Señor. Y Padre, yo te pido que tú abras mi boca, Señor. Este es un tema a veces complicado emocionalmente para algunas personas, y yo te pido, Señor, que tu paz venga y que podamos escuchar tu voz y las escrituras que abramos, que nos hablen de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, cambio de micrófono mejor. Aló. Sí, ese está mejor. Está muy alto. Listo. Ajá. Sí, esto está mejor, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí está una cita de Alan Shlemon, que dice: ocupamos saber la verdad, pero hablarla con compasión. Y de paso, Alan Shlemon es el autor de muchas de las ideas que yo pude plasmar aquí. Hace poco escuché un sermón y yo dije, ahora entiendo algunas cosas y voy a poder enseñar y hablar de esto. Solo para darnos un contexto, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros tiene alguien en su familia o en su círculo de amigos que está en homosexualidad o está viviendo eso? ¿Ok? Es importante, ya hoy en día y en Costa Rica, yo hace poco viajé a El Salvador y ellos hablan de Costa Rica, cómo ustedes están avanzados en ese tema, y es cierto, ¿verdad? Ya nos estamos acostumbrando, pero necesitamos como cristianos, ¿cómo debemos mantenernos en relación con estas personas que están en homosexualidad sin comprometer nuestra convicción bíblica? ¿Cómo amarlos, cómo tratarlos como Jesús sin renunciar a nuestros valores, a lo que la palabra nos dice? Entonces eso es lo que quiero tratar de exponer hoy. En la cultura actual va a ser una batalla, no es fácil. Y no va a terminar pronto tampoco, va a continuar la lucha.
¿verdad? No es una batalla contra las personas LGBT. Es una lucha contra las ideas que la cultura se ha tragado con respecto a esto. No estamos luchando contra las personas con identidad LGBT. Estamos luchando contra las ideas con respecto a qué es eso. Y vamos a atender eso un poco. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de la naturaleza de la homosexualidad, la atracción al mismo sexo y lo que la gente piensa que dice la Biblia, porque también uno habla allá afuera, la Biblia es anticuada y no nos está funcionando eso, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia y cómo podemos hablar de eso nosotros? Para empezar, tenemos que decir que Dios hizo el sexo. Y Dios lo hizo para que fuera para procreación, y también Dios hizo el sexo para que fuera placentero. Y no vamos a negar esas dos realidades, ¿verdad? Hoy en día es común pensar que las relaciones homosexuales son normales. Y la gente en la calle piensa eso. Y la homosexualidad es presentado con un sesgo positivo en las series de televisión, en las películas. Y hay un movimiento de los medios de tratar de empujar la identidad de género a nosotros. Es glorificada en Hollywood. Es promovida en las escuelas en muchos lugares. Es favorecida en las leyes. Ya no es tolerada, es celebrada. La diversidad sexual ya no es tolerada, es celebrada en muchos lugares. Y como cristiano, ¿cómo tengo que trabajar con esto? ¿Cómo tengo que vivir con esto? Entonces, ese principio, ocupamos saber la verdad, pero hablarla con compasión. En Juan 1:14 dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Todos digan gracia y verdad. Y eso es lo que tenemos. No tenemos que renunciar a la verdad, pero tenemos que compartirlo con gracia y con compasión. Y no diluir lo que dice la Biblia. En esta iglesia estamos afirmando lo que dice la Biblia y queremos tampoco renunciar a eso por tratar de aguar lo que dice la palabra con respecto a estos temas complicados. Entonces, a veces la gente nos pregunta a los cristianos, oye, ¿y qué creen ustedes los cristianos con respecto al matrimonio homosexual? Y si empezamos a dar una respuesta, sabemos que es una respuesta en muchos ámbitos no popular. Y la gente nos va a tachar. Lo que pasa es, o una recomendación es que no demos nuestra respuesta. Demos la respuesta de Jesús. No entregues tu respuesta a qué es el matrimonio, entregue la respuesta de Jesús y después dices, yo soy seguidor de Jesús, entonces yo adopto su posición. ¿Y cuál es su posición del matrimonio? Mateo 19. Le preguntaron a Jesús acerca del divorcio y él dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El primer versículo, versículo 5, lo ven en mayúsculas, es una cita de Génesis. Y Jesús estaba citando la Biblia hebrea y diciendo esto es el diseño del matrimonio. Y el versículo 6 ya es un comentario que Jesús agrega a lo que dice Génesis. Y él básicamente dice la relación hombre-mujer, la relación sexual está hecha para el matrimonio. En resumen, ese es el comentario. Y esta es la única relación que se habla en la Biblia como una sola carne.
No se habla de animales que se hacen una sola carne, no se habla de eso. Es únicamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, para Jesús el sexo es para un hombre con una mujer hacerse una sola carne por una vida. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Y ahí dice, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Entonces, si a mí me van a preguntar cuál es mi posición, yo digo, bueno, yo tengo que adoptar la de Jesús porque soy un seguidor de Jesús. Y esta es la posición de Jesús. Escúdense detrás del maestro en vez de enfrentar esa oposición que a veces nos encontramos allá afuera. Entonces, nosotros no tenemos este punto de vista porque nosotros lo inventamos. Tenemos este punto de vista porque Jesús nos lo dio y porque somos seguidores de Él. Y el matrimonio es en la Biblia esto. ¿Ok? Algo que es importante es todas las otras situaciones de sexo fuera del matrimonio son prohibidas en esta definición de Jesús. Si el sexo es solo para el matrimonio, todas las otras formas son prohibidas: la fornicación, el adulterio, homosexualidad, bestialismo, incesto, y si puedes inventarte otra también. ¿Ok? No hay una excepción. Es dentro del matrimonio, hombre y mujer, o nada. Todas son prohibidas. ¿Ok? Ahora, algo importante en eso es que la homosexualidad es el número 3 en mi lista, pero no es más grande que los demás. No es más especial que los demás. No es más peor que los demás. Es igual de malo como las otras. ¿Ok? Entonces, a veces los cristianos como que pensamos que la homosexualidad es como algo más malo que la fornicación o que el adulterio. Y no sabemos cómo interactuar con alguien que está en homosexualidad, pero sí interactuamos con alguien que está en adulterio o en fornicación. Y eso es algo, ahorita lo vamos a hablar, pero en la lista aquí están en el mismo número. De hecho, probablemente hay más cristianos que están luchando en fornicación y en adulterio que lo que hay personas que están pecando en homosexualidad, ¿verdad? Tenemos que tener una defensa contra todos los pecados sexuales. ¿Ok? Ahora, el sexo homosexual es pecado. Y eso está en muchos lugares, pero aquí pongo 6 citas bíblicas, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y podríamos escoger cualquiera de estos para hablar acerca de este tema. Y aquí tengo un cuadro con un resumen. No acostumbro poner mucho texto en las pantallas, pero aquí se las paso por si quieren sacarle foto. ¿Ok? Ahora, una recomendación. Si nosotros tenemos que hablar de qué dice la Biblia con respecto a la homosexualidad, la recomendación es que usemos el texto de Romanos. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ok? Ahora, una cuestión importante en estos versículos. Es prohibido entablar sexo homosexual según estos versículos, sin importar la razón. La razón es irrelevante. Lo que está mal es entablar relación sexual homosexual, no es el por qué.
Alguna gente dice, bueno, es que quiero experimentar, a ver. O estoy en una prisión y solo hay hombres, entonces de ahí eso es lo que podemos usar. Tampoco es prohibido. ¿Ok? Otros dicen es que nací así. Tampoco. La Biblia no pone ninguna excepción. Es categórico, ¿verdad? El entablar sexo homosexual es prohibido según todos estos versículos. ¿Ok? ¿Por qué es importante decir esto? Porque hoy en día en la iglesia hay teología pro-gay. Y creo que la declaración de Nashville también tiene mucho que ver con eso. Si uno lee los otros artículos, tiene mucha de defensa contra eso. Pero hay gente que están tratando de reexplicar la Biblia y decir que Dios no quiso decir lo que dijo. ¿Ok? Entonces, básicamente, las personas que tratan de justificar o hacer teología pro-gay tienen este argumento. Dice, la Biblia sí condena la homosexualidad, pero solamente la homosexualidad violenta, abusiva, no la homosexualidad consensual entre adultos, todo en paz. Y usan diferentes maneras de decir eso. Entonces, en Sodoma y Gomorra era una violación. Eso era lo que estaba mal, la violación, no que querían tener sexo homosexual. Explican los pasajes de Timoteo y de Corinto como que fueran esclavitud, que está mal, ¿verdad? Que alguien sea dueño de otro y que la parte ¿verdad? Ser esclavo, la trata de personas es lo que está mal. Tampoco, ¿verdad? O también dicen que es la pedrastría, que es hombres adultos teniendo sexo con niños. Y también tratan de decir que los pasajes de Corintios y de Timoteo están hablando de ese tipo de sexo. Pero ninguna de estas excepciones tiene fundamento bíblico. ¿Ok? Todas prohíben la categoría entera. Vean Levítico 18:22, ahí está. No te acostarás con varón como se acuestan con mujer. Es una abominación. No dice aplica restricciones, no dice en estas condiciones está bien, dice no lo harás. Punto. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora sí, les quiero pedir que abran sus Biblias, aunque ahí tengo 2 versículos, pero abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Y vamos a ver este pasaje de Romanos 1 porque es el que les recomiendo que usen si ustedes entran en una conversación con respecto a este tema. ¿Ok? Ahora pregunta, ¿por qué creen que sería complicado? Bueno, leamos el de Romanos y después hablamos de por qué escogí el de Romanos. ¿Ok? Romanos 1:20 dice, hay mucho acerca de Dios que la gente no puede ver, su poder eterno, todo aquello que lo hace ser Dios. De hecho, desde el comienzo del mundo la gente ha podido entender todo esto con facilidad, porque se hace evidente en todo lo que Dios ha hecho. Así que no tienen excusa para hacer todo el mal que hacen. Y Pablo aquí en Romanos está dando una narrativa con respecto a la creación. Y está diciendo, todo ser humano, al ver la creación, tiene un testimonio acerca de Dios. La creación testifica de Dios. Y él básicamente está diciendo, no hay excusas que la gente huya de Dios si en la misma creación da gloria a Él, ¿verdad? Voy a saltarme unos versículos y vamos al versículo 25. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien se le honra para siempre, así sea. Los seres humanos entraron en rebeldía, en contra del Creador. Y ahora sí, versículo 26.
Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ahora, en este pasaje, en esta versión dice dejaron de tener relaciones sexuales, tanto en el 26 hablando de las mujeres como en el 27 hablando de los hombres. ¿Qué otras versiones tienen ustedes ahí? ¿Qué frase usan para eso? El uso natural, ¿ok? ¿verdad? La Nueva Versión Internacional lo interpreta un poquito más, pero el uso natural, el uso natural de los hombres es tener relación sexual con mujeres. El uso natural de las mujeres es tener relación sexual con los hombres. Así lo diseñó el Creador, ¿ok? Pero estas personas a quien Pablo les está describiendo abandonaron ese diseño de Dios. ¿Ok? Ahora, aquí está bien claro que Dios no aprueba las relaciones sexuales homosexuales. ¿Y por qué este pasaje? Hay varias razones por las que este pasaje es bueno. Primero, porque este pasaje en Romanos habla de sexo homosexual de hombres con hombres y de mujeres con mujeres. Los otros pasajes no. No significa que no está implícito, pero hay que defender el caso y decir, bueno, aquí dice hombres con hombres, pero podemos entender, y ya nos pone a argumentar en otras cosas. Mientras que este es claro que hay para mujeres y para hombres. ¿Ok? Segunda razón por la que el pasaje en Romanos es bueno, es que es del Nuevo Testamento. Y, ¿verdad? Nadie se puede excusar de que eso es el Antiguo Testamento, que ya no aplica, que estamos bajo el Nuevo Pacto, que podría pasar con los pasajes del Antiguo Testamento. Entonces es una segunda razón por la que es buena. Hay cosas en el Antiguo Pacto, en Levítico en particular, que no aplican para hoy. Hay leyes que dicen que no podemos tener telas de dos tipos de algodón con poliéster, es prohibido. No puedes tener una finca con dos tipos de cosechas, y hay diferentes leyes ahí que no aplican a nosotros. Entonces la gente dice, si está en Levítico, no lo quiero. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que está en Levítico no aplica a nosotros, pero otra vez tenemos que argumentar otras cosas, mientras que el texto de Romanos es claro, contundente, hombres y mujeres y del Nuevo Testamento. Entonces, ahí es el pasaje que vamos a recomendar para esto. Y en el Nuevo Testamento, los pasajes de Timoteo y Corintios, básicamente son listas. Son listas de pecado, aquí se los pongo otra vez, pero son listas de pecados. Y básicamente Pablo tuvo que inventarse una palabra griega para describir lo que en esta versión traducen como homosexual. No es que tuvo que inventarla, pero hizo una palabra conjunta que es hombre, cama, o los que se van a la cama con hombres, básicamente, y armó una palabra, pero esa palabra está solo en la Biblia y solo en esos dos pasajes. No está mucho en la literatura griega del momento. Entonces, a veces se nos salen también diciendo que esta palabra la inventó Pablo y seguramente quiso decir otra cosa, y ya se nos van por las ramas. Pero el pasaje de Romanos no contiene esa palabra. Entonces, es por eso que es el recomendado para nosotros.
Ahora hablemos de lo que este pasaje no dice. Este pasaje no dice que la homosexualidad es peor que los otros pecados. ¿Verdad? De hecho, en Romanos ahí habla de otras rebeldías y otras cosas. No es, ¿verdad? No es como que la homosexualidad es algo más especial o más abominable a Dios que otras cosas. La homosexualidad sí tenía un pecado capital en la ley de Moisés, pero también lo tenía la blasfemia, la falsa profecía, el adulterio y otras cosas. Entonces, tampoco podemos decir que es, ¿verdad?, una categoría mayor. Es una categoría de pecados serios, sí. De hecho, Pablo dice, los pecados serios son los pecados contra el cuerpo humano. 1 Corintios 6:18 dice, los pecados sexuales son serios. Y homosexualidad es uno de ellos, pero igual los otros también son igual de serios, no son más serios. ¿Me captan eso? Sí. ¿Ok? Tercera cosa que estos pasajes no dicen. No dicen que no podemos tener amigos o familiares, tener amistad con personas LGBT. Más bien, la Biblia nos motiva a testificar. Y uno se pone a pensar, Jesús mismo, cuando andaba caminando en la tierra, Él se mezclaba ¿con quién? Con los publicanos, con las prostitutas, y tenía fiestas con ellos, y los fariseos se ofendían de eso. Pero Él tenía amistad con personas que estaban en los márgenes de la sociedad, por lo menos en la parte religiosa. Y a veces también hoy en día dentro de la iglesia decimos, uy, pero no podemos tener gente homosexual entre nosotros, no podemos tenerlos en mi casa, no puedo invitarlos a comer, no puedo salir a comer con ellos porque qué raro, ¿verdad? Eso a veces pasa y la Biblia no está diciendo eso. Son personas hechas a imagen de Dios, al igual que tú y yo, y necesitan de Dios, al igual que todos necesitamos de Dios. Y el amor es una manera en que vamos a acercarlos a Dios, o acercarlos a nosotros. Si empezamos a amarlos genuinamente, van a empezar a abrirse puertas. ¿Ok? Ahora, es importante también hablar de qué dice la ciencia con respecto a la homosexualidad. Y aquí hay un montón de estudios y cosas, pero quiero mencionar un par de cosas nada más. Antes de mencionarlo, ¿por qué creen que es importante mencionar la ciencia? Además de lo que dice la Biblia. Hay gente que argumenta que ya nació así, ¿ok? ¿Qué más? Ok, a ver si es una enfermedad, si se puede curar, hay dudas. Pero básicamente creo que es importante nosotros, en nuestro discurso, es que tú y yo tenemos en alta estima la Biblia. Pero muchas personas, la mayoría en este mundo no, tienen en alta estima la ciencia. Entonces tenemos que por lo menos saber cómo hablar de esta parte con respecto a la atracción homosexual también. Ajá. Ok. Aquí la doctora dice, ¿verdad? En los cromosomas de los seres humanos se define claramente hombre o mujer. No hay tal cosa como género en la biología. Ajá. Ese está desconectado. Ajá. Aquí está, aquí está.
Se dice que algunas hormonas pueden controlar el comportamiento de una persona, como la testosterona, pueden hacer que una persona sea más violenta o menos violenta, dependiendo de la cantidad que se encuentre. Entonces podrían excusarse con alguna falta de algún tipo de hormonas, controles hormonales, ese tipo de cosas también. Ok, para bien y para mal, las hormonas y todos los medicamentos pueden hacer muchas cosas para nosotros y pueden modificar muchos comportamientos y mucho nuestro ser, ¿verdad? Y de alguna gente, sí, las hormonas pueden influir, ¿ok? Sergio. La ciencia siempre ha sido como la contra de la Biblia también desde el inicio. Sí, la gente tiene la idea de que la ciencia va en contra de la Biblia. Ahora, quiero mencionar 2 estudios que se hicieron al principio de los 90s, cuando esto de identidad de género estaba empezando a agarrar auge. Y es Simone Levey y Dean Hamer. Simone Levey hizo un estudio del hipotálamo, es una parte del cerebro, y en su estudio él dijo, las personas con atracción homosexual tienen esta parte del cerebro más grande que los demás. Por lo tanto, hay una predisposición en el cerebro hacia la homosexualidad. ¿Ok? Y Dean Hamer estaba buscando el gen gay. Y en su estudio parecía como que había encontrado una predisposición genética hacia la homosexualidad. Ahora, la ciencia, un solo estudio de ciencia no es suficiente. Y de hecho, los estudios que vinieron después, estudios más amplios o con más estadísticamente comprobables, empezaron a negar lo que salía de estos 2 estudios. Pero como va en contra de lo que quiere mucha gente, entonces todavía esos mitos de estos 2 estudios o cómo se estudiaron, se analizaron, todavía quedan. Y la gente piensa que nacieron así o hay una disposición genética a esto. Tengo ahorita que vamos a entrar en campaña política en pocos meses aquí en Costa Rica, después de que hay un estudio hecho no por ninguno de los candidatos, sino un estudio externo. Cuando sacan el estudio, cada candidato lo interpreta a su manera. ¿Han visto eso? Dicen, según el estudio no sé qué, nosotros vamos en auge. Y el otro dice, no, según el estudio no sé cuánto, nosotros vamos a ganar el tanto de febrero. Y así, cada quien interpreta los datos según lo que quiere. Y eso es lo que ha pasado también acá. Lo que ha pasado también es que estos hombres, ellos mismos después dijeron, no, yo no encontré un gen gay. Alguna gente que quería encontrar un gen gay usando mi estudio interpretaron así, pero yo no digo esto. Y eso lo dijo Dean Hamer y también Simone Levey. Él dijo, yo no encontré tal como se está diciendo. ¿Okay? Y hay otros estudios que demuestran que no hay una predisposición biológica hacia la homosexualidad. Entonces, inclusive en Australia hicieron un estudio de mellizos o gemelos. Y los estudios de gemelos en homosexualidad es muy importante porque ¿qué tienen en común los gemelos? Todos sus genes son iguales. Y entonces en Australia tenían una lista de 25,000 pares de gemelos. Y buscaron ahí donde uno de los gemelos tenía atracción homosexual y encontraron la correspondencia a ver si el otro tenía. Y la correlación era un 11%. Se supone que si hay una genética, la correlación debería ser el 100% con gemelos. Y tal vez uno de los casos más hablados en los últimos años
fue el de Jason Collins. Jason Collins fue un jugador de básquetbol, se retiró hace como 3 años, pero él en el 2014 fue el primer jugador profesional que salió y dijo: yo soy gay. Y el presidente Obama lo celebró y lo sacaron en las revistas y fue todo una celebridad porque él salió del closet y lo anunció y siguió jugando. Y fue como un hito en la cultura norteamericana en ese momento. Lo curioso del caso de Jason Collins es que él tiene un gemelo llamado Jaron Collins que no tiene atracción homosexual. Y entonces, ¿verdad? Es un ejemplo nada más pero así la mayoría de los gemelos no se da. Entonces, los mismos, Martin Dudeman, el fundador de los Centros de Estudios LGBT, él dice: no hay buen estudio científico que describa la homosexualidad. O sea, la biología no puede predeterminar la homosexualidad. Ahora, ¿de dónde viene? No me da el chance de explicar de dónde viene, pero la psicología sí ha sabido por más de 100 años cuáles son las cosas que predisponen a las personas hacia la atracción al mismo sexo. ¿Okay? Ahora se puso complicado porque en el año 1970 y resto, la sociedad de psiquiatras de Estados Unidos sacó a la homosexualidad de la lista de enfermedades. Entonces es políticamente incorrecto decir que es algo que viene a posterior al nacimiento. Pero los estudios anteriores a eso y los estudios dicen, y ahí está claramente identificado algunas cosas que predisponen hacia la homosexualidad. Es como el cáncer. Tampoco el cáncer, ¿cuántas causas tiene? Un montón. No se sabe. Se sabe que si comes mucho embutido podrías tener cáncer, pero puede haber alguien que comió chorizo toda la vida y nada le pasó. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y igual, entonces saben de qué cosas predisponen hacia el cáncer, pero ninguna de esas es contundente a decir produce cáncer. La homosexualidad es así, hay cosas que inducen, y puede ser que 2 personas comieron lo mismo y uno le dio cáncer y el otro no. Y lo mismo pasa con la atracción al mismo sexo. Entonces no es algo fácil de identificar, aunque sí hay elementos que predisponen hacia eso. Ahora, hablando de la atracción al mismo sexo, esto es diferente al sexo homosexual. Atracción al mismo sexo es una condición que de repente la persona se encuentra. Usualmente cuando entran a la pubertad, de repente empiezan a sentirse atraídos al mismo sexo y no saben por qué. Y ahí pongo entre preguntas, ¿se escoge? Porque a veces la gente dice, es que escogió la vida homosexual. ¿Qué se escoge? La atracción al mismo sexo casi nunca se escoge. La gente que encuentra eso en sus vidas quisieran cambiarlo, pero no pueden. O no pueden fácilmente, no saben cómo hacerlo. Pero ¿qué haces con la atracción? Eso sí lo escogemos. Si tú decides entablar relaciones homosexuales, ya esa es una decisión y ese es el pecado. Tener la atracción no es pecado. ¿Okay? Igual, yo soy heterosexual, gracias a Dios, y tengo atracción hacia mujeres. Tengo una que tiene que tener toda mi atracción. Soy tentado con otras. Yo tengo que decidir no darle pelota a esas tentaciones y enfocarme en la que Dios me dio.
Las personas con atracción al mismo sexo es el mismo dilema. Ellos son tentados de una manera tal vez diferente que tú y yo, pero son tentados y tienen que escoger qué hacer con eso. La tentación al adulterio, la tentación a la fornicación, tentación a cualquiera de esas. No podemos decir que porque, ¿verdad? A veces se habla de ¿cómo se llaman las personas que roban? ¿Cómo se llama? Cleptómago, ¿verdad? Entonces, yo tengo un deseo de robar, entonces hay que nací así, y yo tengo que dejarle rienda suelta a eso y cuiden sus carteras, ¿verdad? No se puede decir eso. La ley de Dios dice que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos tener victoria sobre toda tentación. Y no puedo echar la excusa de que yo nací con esos deseos de robar. Igual pasaría con esto. En la Biblia dice que el que roba no robe más. Ajá. Entonces se puede detener. Yo tomo la decisión, Amén. igual que el otro. Sí. Ok. Entonces, ahora, hay personas, yo le he preguntado a personas que luchan con atracción al mismo sexo, y de hecho como pastor a veces llegan a mí: Paul, ¿qué hago? Tengo esto. Y me dicen: es que yo quisiera quitarme esto encima, he orado, he rogado, he ayunado y no sé qué hacer. Y yo lo que puedo hacer con ellos es decirles: yo tampoco sé qué hacer. No hay una salida mágica. Si lo hubiera, ya esa persona lo hubiera hecho. Es lo mismo como el cáncer también, ¿verdad? De repente alguien tiene cáncer y vamos a ver qué hacemos, y hay diferentes tácticas, pero a veces reaparece y es una lucha que tienen, ¿verdad? Y que tienen que enfrentar. Y hay cristianos que aman a Cristo, que luchan con atracción al mismo sexo. Y pueden ser cristianos luchando con eso y estando en victoria. Que vamos a pedirle a Dios que se lo quite, por supuesto. Pero no necesariamente Dios siempre hace el milagro de quitarle esa atracción a las personas. Entonces yo quiero terminar con unos principios prácticos para nosotros como iglesia. El primero es evitar frases trilladas. A veces hay frases que usamos, que hemos escuchado y las repetimos. La primera es que la homosexualidad es una escogencia. Y decimos eso muy fácilmente. Y una persona que está luchando esto dice: si supieras, yo hubiera escogido otra cosa hace rato. Pero lucho con esto. ¿Y qué hago? Una segunda es: Dios odia al pecado, pero odia al pecado, pero ama al pecador. Ahora, esta frase a veces se los he escuchado a algunos de ustedes y suena muy bíblico y suena muy bonito, pero alguien que está luchando con esto, con la atracción al mismo sexo, su identidad está mezclada con el problema. Y dice: es que soy homosexual, y si homosexualidad es pecado, entonces Dios me odia, y tú también. Eso es lo que van a escuchar. Y es mejor, si tú quieres decir Dios ama al pecador, ¿sabes qué? Ama a la persona con atracción al mismo sexo. Demuéstrale amor genuino. En lugar de decir esta frase, demuestra amor, pasa tiempo con ellos, salga a comer, dele un regalo, dele un cumplido. Ámalo de una manera genuina, y eso va a demostrar que Dios ama al pecador.
pero la frase en sí no la van a poder escuchar bien. ¿Ok? Segundo principio práctico. Siga el principio de la consistencia. Y aquí otra vez estoy citando a Alain Schlemon, dice, trata a un homosexual de la misma manera que tratarías a un heterosexual en una situación moralmente comparable. Entonces, él pone el caso de unos papás que tienen 2 hijos, un hijo y una hija. El hijo de repente dice, tengo novio. Y quiero que venga a la casa de ustedes a cenar conmigo. Y los papás dicen, uy, ¿verdad? ¿Cómo vamos a recibir a nuestro hijo con el novio? Y entonces Alain Schlemon dice, ¿ustedes tienen una hija? Y sí. ¿Y ella está viviendo en fornicación con su novio? Sí. ¿Y el novio ha venido a cenar a la casa? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay? Si ellos están en fornicación, ¿por qué no están recibiendo al hijo que está en homosexualidad? O sea, no estoy diciendo que tienes que recibirlos en la casa o que no. Eso es escogencia de cada persona, pero sea consistente con un pecado sexual y con otro. No hay este es más diferente o esto es más abominable que otro. Estamos más acostumbrados, pero quitémonos eso. Entonces, si tienes un amigo o un compañero de trabajo que está en homosexualidad, trátalo como un compañero de trabajo. Y si quiere enseñarte la foto de su novio, pregúntele cómo se llama el novio y cómo se conocieron. Es raro, pero quitémonos eso, que tenemos a veces esa situación. A mí me pasó hace poco, yo tengo una excompañera de colegio que está viviendo en homosexualidad y cada tantos años salimos a comer y siempre ha sido raro. Un par de veces me la he topado en una farmacia y está con la novia en el carro y entonces ella no sabe cómo presentarme con la novia y yo no sé qué hacer porque no había escuchado este sermón todavía, ¿ves? Pero la última vez, el año pasado, teníamos un concierto aquí de coro. Yo estaba en un coro y entonces yo la llamé, oye, vamos a tener un concierto en Navidad, quiero que vengas y que traigas a fulana. Y mi amiga, ¿verdad? Como que se alegró puedo traer a mi esposa. Y a mí me hizo, pero estábamos en el teléfono, no tuve el lenguaje corporal no vino al concierto, me dio lástima, yo esperaba que sí viniera, me hubiera gustado que estuvieran aquí, ¿verdad? Y ya sé que la próxima vez que la invito a comer, voy a decirle que traiga a su esposa, o que traiga a su novia con ella, para conocerlos, y empezar a amar a como Cristo amó, porque ¿verdad? No es que va a contaminar mi casa ni va a contaminar mi iglesia, todo lo contrario. La iglesia va a testificar amor y donde son recibidos. El problema es que en la mayoría de las iglesias y en los ambientes cristianos no son recibidos bien, son rechazados, entonces rechazan a Jesús con eso. Pero si nosotros empezamos a recibir y amar, entonces eso va a ayudar. Entonces, en la iglesia, algunos principios dentro de la iglesia. En primer lugar, lo acabo de decir, démosle la bienvenida. Esta iglesia no tiene ninguna prohibición de que llegue una persona con atracción al mismo sexo o personas que estén viviendo en homosexualidad que vengan y que sientan el amor de Jesús. Y si van a venir, vamos a invitarlos al almuerzo de bienvenida y vamos a darles la bienvenida auténtica que le daríamos a cualquier otro pecador, porque es un pecado igual que los demás, igual de malo que los demás, ¿ok? Ahora, dentro de eso, los pondríamos en liderazgo.
el liderazgo en la iglesia está fuera para homosexuales practicantes. No podríamos ponerlos en liderazgo. Tampoco las personas que están en fornicación pueden estar en el grupo de alabanza. No es una categoría peor que la fornicación, es lo mismo. Entonces estarían bienvenidos aquí, pero no van a ministrar a tus hijos, no van a estar sirviendo, no pueden servir porque están viviendo en pecado. Ahora, a menos de que son personas con atracción al mismo sexo que están viviendo en santidad, sirva. Puede estar en el ministerio de oración, puede estar sirviendo en cualquier lado. Todos nosotros nacimos con predisposición hacia el pecado y como cristianos obedientes tenemos que obedecer y mantener nuestra carne muerta, crucificada, es el término bíblico según Gálatas, ¿verdad? Y entonces todos tenemos eso y estas personas también. Y hay personas en esta iglesia que han servido, que están sirviendo, que tienen atracción al mismo sexo y que yo sé que están caminando en santidad y por eso están sirviendo. No hay problema. Hay personas que tienen predisposición a robar, pero si no están robando, adelante. Todos nosotros tenemos predisposición hacia el pecado. ¿Ok? Principio práctico es cuidado con los chistes. Muchas veces los chistes es una manera de lastimar a la gente. Y lo hablamos en el Día de la Madre, que hablábamos del liderazgo de la mujer y el rol de los hombres y las mujeres. Ahí también los chistes son fatales. Y nos reímos de chistes donde la mujer es menor, pero entonces todas las mujeres que están alrededor están escuchando eso y dicen: ¿qué le pasa a este pastor que dice una cosa pero bromea de otra? Y lo mismo pasa con atracción al mismo sexo. Y tengamos cuidado como iglesia de no andar bromeando y actuando y haciendo afeminados y cosas. No es chistoso, Jesús no lo haría. Y eso es algo que tenemos que mantener a raya. Número 4, en principios prácticos con amigos y familia. Cuando tenemos amigos o familia que están viviendo en homosexualidad, punto 1, mantenga la relación en alta prioridad. Mantenga esa amistad. No hay, ¿verdad? Jesús igual establecía esa amistad y nada, no hay problema con eso. 2, no confunda amar con aceptar el comportamiento. El hecho de que van a venir a almorzar a tu casa no significa que estás aceptando el comportamiento. Puedes amar sin decir: es que al amar a estas personas estoy aceptando lo que hacen y estoy diciendo que eso está bien. Ahí no confundamos esos dos términos. Número 3, trate a los homosexuales como cualquiera. A veces, ese es el número 4. No haga de la homosexualidad el asunto. Con mi amiga, yo no debo, cuando salgo a comer con ella, yo no voy a ver en qué oportunidad tengo para decirle que la Biblia dice que la homosexualidad está mal. Amigos, ella no necesita eso. Ella necesita el Evangelio de Jesucristo. Necesita saber que Jesús la ama. Si la conversación llega naturalmente a eso, pues sí, yo tampoco voy a negar lo que dice la Biblia, pero no voy a ver, aquí tengo la tarjeta toda lista para predicarle de Romanos, ¿verdad? Sacarle la tarjeta roja y decirle que no. Nosotros no andamos haciendo eso en otros ámbitos. Si sabemos que alguien está muerto, adicto en la pornografía, tampoco andamos, a ver qué oportunidad tengo hoy o mañana de decirle que eso está mal.
No, si la conversación llega ahí, yo voy a discipular y voy a hablar de la verdad. Pero yo no voy a andar buscando la oportunidad de señalar los pecados en los demás. Tengo que estar como Jesús, testificando de Él, hablando la verdad, pero con compasión. Y tal vez la última es: piensa a largo plazo, no con una frase trillada a corto plazo. Invierta a largo plazo y que ellos sientan el amor de Cristo en ti, la luz de Cristo en ti, y no tratar de arreglar su problema a ver. Y tal vez la mejor manera de decir esto: nuestra esperanza para los homosexuales no es la heterosexualidad. Nuestra esperanza para los homosexuales es Jesús. Ese es el que tenemos que predicar. Muchas veces Jesús puede traer sanidad, pero eso no es lo primero que Él tiene que traer. Él quiere traer salvación para empezar, y ahí empieza la cola. Todos nosotros entramos a Jesús con problemas, y Jesús viene a sanar y a tratar con nosotros. Igual tenemos que, con las personas LGBT, tratar de entrar con lo mismo. Pregunta. Hay pregunta. Pues ojalá que nunca me tocara este escenario, pero en el caso de los hijos, digamos, si uno tiene hijos con caso de no atracción, sino que quieren ser homosexuales, ¿verdad? Se declaran, y como la casa es un ambiente con una dinámica en la que se supone que todos estamos alineados y consentimos lo que pasa bajo el techo, y sobre todo si son hijos que han sido criados cristianos, esto que usted enseñó, así debería ser la conducta del padre con los hijos. O sea, es que con un círculo de amigos o familiares un poco más alejados, yo lo veo como más fácil de manejar así, ¿verdad? Pero con hijos, ¿cómo debería ser? Yo haría una distinción entre hijos pequeños y hijos grandes, ¿verdad? Si ya hijos grandes, ya la labor de discipulado ya es diferente, ¿verdad? Pero con hijos pequeños, definitivamente tu labor es de discipular y tratar ¿verdad? De enseñarles lo que Dios quiere en las relaciones. Pienso ya en más adultos, y mi pregunta específicamente es si llegaría uno al punto de decirle: es que no puedes vivir en nuestra casa porque tenemos otros principios, o dejarlo ahí y aunque él sabe que uno no acepta, pero quédese aquí en la casa. O sea, pienso en los adultos ya. Es lo mismo que otra vez la ley de la correspondencia. Si tú tendrías una hija que está en fornicación, ¿la echarías de la casa? Bueno, misma pregunta para ese caso, no sé. Bueno, lo que hagas para ese caso, lo haces para el homosexual también. No estoy dándote una respuesta al problema, pero que seas consistente, porque no es un caso especial, es un caso igual. Y yo no tengo una respuesta exacta, pero yo casi lo veo no solo con dos edades en niños. Hay hijos jóvenes y hijos adultos, pero también esas edades, los teens, ¿verdad? Mejor que una psicóloga de la escuela venga para hablar de este tema, mejor que yo. Pero en realidad yo sé que hemos enfrentado esto, y sí es importante decirles que están en una etapa súper transición y están sintiendo un montón de cosas no naturales. Entonces también es algo, como decía antes, de no pensar en corto plazo, también para hablar con ellos, que es, ¿verdad? No es la identidad y quién es usted y esto y otro, ¿verdad? Hay que pensar con ellos también en largo plazo, creo yo. Muy bueno. El otro día leí ¿verdad? Yo no tengo hijos y mucho menos hijos adolescentes, pero leí a alguien que decía: mira, todos los niños en algún momento de su crecimiento están curiosos de
de una o de otra cosa, de atracción al mismo sexo, pero tú como papá lo vas moldeando, ¿verdad? Y esa es parte de la labor de discipulado del papá. Entre más pequeño el hijo, más fácil de moldear en ese caso, ¿verdad? Ya más grande, pues es más complicado, pero igual tu labor de discipulado no ha acabado. Ajá, Monse. Que yo creo también que, digamos, hay que tomar en cuenta lo que esas personas sufren. Yo tengo amigos que me han contado sus historias de cuando lograron salir del closet, de cuando su familia, o sea, el rechazo que ellos sienten, el dolor que pasan. Y no sé, como padres, qué será lo correcto o no, como psicóloga sé también lo importante de que reciban un apoyo, porque son personas sumamente atacadas por su familia y a veces, ¿verdad?, con el tema de lo que Dios permite y lo que no. Y hay casos de personas que llegan inclusive a suicidarse por el sufrimiento. Entonces creo que va a haber, más allá de lo que usted debe o no, es el amor que tiene que darle a cualquiera de sus hijos. Claro. Y eso en la familia, y como familia de iglesia, tenemos que ser un ambiente seguro también para ellos, por lo menos para venir y conocer a Jesús y que sientan el amor nuestro. Paul, yo estuve como 5 años también en Bellas Artes y es bastante común, y en mi gremio como enfermeras también es bastante común, y aprendimos a convivir con ellos, aprendimos a verlos llorar, como dice Montserrat. Algunas veces llegaban y nos buscaban, o entre nosotros los veíamos llorar y llegábamos y preguntaban y decía, estoy triste, mi pareja está enferma, me echaron de mi casa, esto, y aprendimos, el grupo que estábamos, que éramos heterosexuales, aprendimos a abrazarlos, aprendimos a decirle que los amábamos. Y en el hospital pasa mucho cuando llegan niños a psiquiatría o a eso, que llegan, como dice Montserrat, con intentos de suicidio y con cosas que ellos están sufriendo, o sea, merecen todo nuestro amor y toda nuestra comprensión, ¿verdad? Muy buen ejemplo, y creo que deberíamos, hay alguien atrás, ¿verdad? Deberíamos de tratar de aprender a ser naturales, sin comprometer nuestras convicciones. Ale. Una situación, un testimonio. Hace poco, bueno, en el año pasado estuve hablando con una adolescente y recuerdo que ella llegó y me dijo, es que usted conoce toda mi situación, y yo no sé de qué me estás hablando, y recuerdo que llegó y empezó a contarme su situación homosexual, ¿verdad? Una muchacha de 13, 14 años. Cuando ella llegó y yo me le quedé viendo y yo le decía, Señor, ¿qué hago, verdad? Y solo me salió, ¿sabes una cosa? Que Jesús te ama. ¿A mí? Y yo, sí, pero vea todo lo que le estoy diciendo. Le digo yo, Él te ama, porque Él te creó y Él te ama. Y se me quedó como en un hilo, y yo, o sea, lo que yo pensé es, esta es la frase más simple que le decimos a los preescolares en una clase. Y ella lo sintió en su corazón, tanto así que ella llega y venga y me abraza y todo, y me da besos y todo. Y yo digo, qué interesante ver que no había sentido ese amor. Y eso es algo tan simple, que es Dios te ama y te creó, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde podríamos, en el caso de tener gente jóvenes en relación con nosotros, es ese amor el que hay que expresarles, ¿verdad? Okay. Tenemos que reflejar el amor de Cristo hacia ellos. Sofi. Otra cosa tal vez importante, y sé que tal vez no lo has hecho por tiempo, pero creo que es importante, es separar la práctica homosexual de la identidad. Realmente ellos no son homosexuales. Ellos así lo creen y así lo ven del mundo. Ellos lo que tienen es una atracción homosexual, pero Dios no creó homosexuales, Dios solo creó hombre o mujer. Y la atracción es lo que hay que trabajar o sanar ¿verdad? O el pecado, ¿verdad? Pero si hay algo que hay que transmitirles, bueno, Jesús les ama, pero también con mucho, si se da, no, usted es hombre o mujer. Usted es una mujer que lucha con atracción al mismo sexo. Exacto. Usted es un hombre que lucha con atracción al mismo sexo. Bien. Jan. Bueno, personalmente las personas que he llegado a conocer en esta situación,
todos me han hablado de alguna especie de evento traumático por el que han sucedido y algún tipo de violación, abuso, tienen un gran resentimiento contra una persona en especial, su padre, su madre, y este tipo de cosas. Y pues intentando ver el origen de esto, he escuchado a algunos pastores hablar de que es un tipo de opresión demoníaca o una cosa así. Realmente no sé de dónde proviene, pero quisiera más. Sí, no todas las personas con trauma generan atracción al mismo sexo. Muchas personas son traumadas sexualmente, abusadas y están en la vida, están entre nosotros y no generan eso. Tampoco, sí, he escuchado también de que hay demonios que impulsan hacia eso, pero no es la única fuente de homosexualidad. Podrían aumentar, ¿verdad?, empeorar el asunto, pero no es ¿verdad?, echar fuera un demonio y ya estás curado. Y yo podría también decir, si estamos siendo consistentes también, claramente hay demonios y fortalezas que están pro fornicación, pro de esto, entonces la cosa es que, ¿verdad?, a veces pensamos un demonio así, pero si tuvimos los ojos espirituales para ver, hay opresión demoníaco, hay demonización por todo lado, entonces también creo que tenemos que ser consistentes con esto. Bien, buen aporte. Ajá. No, es que iba a aportar a lo que dijo Sophie, que digamos en psicología se trabaja así, se trabaja por aparte. Una cosa es su identidad de género, que bueno, ahorita hay como 700,000, ¿verdad? Pero que era hombre o mujer, su orientación sexual. Entonces sí se maneja diferente. Y también la parte como de sus experiencias. No todas las personas que son homosexuales fueron agredidas o fueron abusadas, y no todos los o sea, y al revés, sobrevivientes digamos, de trauma generan, sí. Exactamente. Ajá. Ok, terminemos con Johnny y después oramos y seguimos hablando en el café. Ajá. Sí. Hay un tema, la persona individual es un corderito al cual nosotros amamos. Lo que sí definitivamente nosotros tenemos que tener muy claro y que es perverso es la ideología de género, porque eso es ya toda una coyuntura que está armándose para que todos se crean la falta de identidad de hombre-mujer. Entonces ahí está justamente la batalla que debemos dar y ser frontales en esa batalla. No puede darse eso como una ideología de aquí en adelante, porque justamente pervierte los principios básicos de la Biblia y el principio básico de Dios en la humanidad. Sí, tenemos que luchar contra las ideas, pero tampoco vamos a decir, si tú te crees homosexual no estás bienvenido aquí, ¿verdad? No, venga aquí, ¿verdad? Las ideas hay que lucharlas al igual que las, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Entonces, vamos a algo chiquitito ahí. Usted empezó hablando de los credos y yo creo que la ideología de género se está convirtiendo en un credo para otros. Entonces ahí es en donde sí hay que ser tajante, sí. Pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé maneras naturales de ser naturales con personas que están luchando en estas áreas, y que seamos una iglesia que ama al pecador y que no diluye la verdad que creemos. Amén. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice tu voluntad, Señor. Y Padre, yo quiero pedirte que tú nos des la compasión y el amor que tuvo Jesús cuando caminó en esta tierra, Señor, y que podamos ser naturales con personas, así como Jesús fue natural con Zaqueo y con Mateo y con María Magdalena, Señor. Nosotros queremos ser naturales, Señor, con personas que están luchando con áreas complicadas en la sociedad y que están siendo amadas por bares gay en lugar de las iglesias que deben de amarlas, Dios. Yo te pido que tú nos des sensibilidad, que podamos aprender, Señor,
testificar de ti en estos lugares, campos de misiones, Dios. Y Padre, si hay una persona aquí que se ha creído una mentira, Señor, con respecto a su propia identidad o lo que sea, o con respecto a alguien más, Señor, renunciamos a esas mentiras. Y no queremos creer las mentiras del enemigo, queremos creer las verdades que tú nos das. Y yo te pido, Señor Jesús, que podamos ser una gente de tu palabra, Señor, y con tu compasión y tu verdad.